Buenos días, gracias por sintonizar a Creación Divina. En nuestra iglesia creemos que tú puedes tener una forma nueva de vivir, donde tu pasado no define tu futuro y tu vida es transformada por medio de la renovación de tu entendimiento. Buenos días, gracias por conectarte a nuestro servicio virtual. Es tiempo de alabar el nombre del Señor. Even when some say, bulldog, yo buscaba un salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, escondía de ti, Señor, mas su perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas su perdón, dile, a mí me liberó, a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Amén. Y ahora nuestro hermano Iván Valenzuela con ustedes desde su casa.
ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo. Y digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, y solo ante ti yo me rindo. Y digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo. Canta una vez más conmigo. Y digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo. Y Rey glorioso y majestuoso, tú eres digno de adoración. Y Rey glorioso y majestuoso, tú eres digno de adoración. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Tú eres digno, tú eres digno,
eres digno de adoración. Y Rey glorioso y majestuoso, tú eres digno de adoración. Y Rey glorioso y majestuoso, tú eres digno de adoración. Y Rey glorioso y majestuoso, tú eres digno de adoración. Tú eres digno de Y ahora el portador de la palabra, nuestro pastor, Josué Femar. Por haber estado con nosotros. Dios le bendiga, mi amado hermano, en esta mañana. Le doy gracias a Dios por otro glorioso día, porque siempre está con nosotros, dándonos un nuevo aliento, dándonos ánimo. Le doy gracias por todos ustedes que sintonizan en estas mañanas para estar junto con nosotros, para aprender, dialogar, platicar, ejecutar, poner la palabra de Dios por obra, amén. Y yo sé en esta mañana que mi misión por este día es poder compartir lo que Dios me ha revelado a mi vida. Acuérdese, todos nosotros estamos aquí de acuerdo al propósito divino de Dios. Siempre Dios está en medio de cada uno de nosotros para poder nosotros subir a otro nivel. Y le quiero dar las gracias a todos ustedes que nos ven en este día por haber tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Si usted tiene su Biblia, quiero que abra su Biblia a Génesis capítulo 41. Vamos a estar hablando de José en esta mañana. Es una historia bien tremenda que siempre me ha gustado, siempre me ha fascinado, porque habla y tipifica mucho lo que muchas de las veces nosotros estamos viviendo. Muchas de las veces estamos rodeados de envidias, de celos, de cosas, de traiciones, de problemas, de la gente que miente para poder ellos tratar de hacernos un mal. Pero recuerde lo que dice la Biblia, lo que el enemigo trata de intencionar para mal, Dios lo usa para nuestro bien. Todo obra para nuestro bien. ¿Para quiénes? Para los que somos llamados de acuerdo al propósito de Dios. No al propósito suyo, sino al propósito que Dios ha determinado para su vida. No se trata de lo que nosotros creemos o de que nosotros queremos, sino de lo que Dios ha predestinado para nuestra vida. Tenemos que empezar nosotros a poder reconocer cuál es nuestro llamado. ¿Por qué yo estoy aquí en este día? Siempre, dentro de cada uno de nosotros, mi hermano, sabemos realmente lo que nosotros anhelamos hacer. Tal vez no hemos reconocido el plan, tal vez no hemos podido
a traerlo a luz, pero sabemos dentro de nosotros los sueños y los anhelos que Dios ha depositado dentro de cada uno de nosotros. Y de eso quiero hablar en este día. Quiero hablar con ustedes sobre atrévete a soñar. ¿Cuántas de las veces cuando estamos jóvenes o cuando estamos pequeños como niños empezamos a soñar tantas cosas que queremos hacer cuando crezcamos? Y a través de nuestra madurez, a través que empecemos a crecer, empezamos a poner por obra los deseos de nuestro corazón. Amén. Si ya tiene su Biblia abierta, quiero comenzar ahí en Génesis, capítulo 41. Y vamos a leer un poquito más en esta mañana. Vamos a leer un poquito más de la palabra, pero quiero agarrar un poquito el contexto de lo que quiero hablar en este día. Vamos a comenzar ahí en el versículo 15, Génesis 41, 15. Si tiene usted su Biblia, ábrala y vamos a verlo en este día. ¿Listo? Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay nadie en quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta a tu sueño, Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa en apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes de fealdad en toda la tierra. En otras palabras, estaban bien feas. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado. ¿Por qué? Porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Y en otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas de viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de ser. Dios ha mostrado a Faraón, mi hermano, lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa de hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Amén. Primero que nada lo tenemos que ver. La gordura significa hermosura. Amén. Así es que si estamos gorditos, quiere decir que estamos hermosos. Yo no lo dije, lo dijo la palabra de Dios. Si estás flaco, estás feo. No se crea. Pero es algo bien tremendo que podemos nosotros empezar a ver un poquito de lo que está sucediendo y lo que está pasando en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay que empezar nosotros a poder describir lo que nos ha sucedido. Y para hacer esto quiero comenzar un poquito desde más atrás. Desde cuando José era un joven, cuando José comenzó a soñar. Cuando José tuvo un sueño. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño? Emocionado por su sueño, emocionado por lo que Dios les ha enseñado y revelado, y van y se lo cuentan a alguien y decir: mira, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y muchas de las veces no lo decimos que es lo que Dios ha puesto en mi corazón.
pero lo decimos de una manera que estamos emocionados para lo que queremos hacer. Pero se lo contamos a la persona equivocada, y por contárselo a la persona equivocada que no siente el mismo ánimo que yo siento, que no tiene el mismo fuego para hacer lo que Dios ha depositado en mi corazón para que haga, empieza a hablar de una manera negativa sobre lo que yo he soñado. Y ahí es donde muchas de las veces, mi hermano, la gente se estanca. ¿Por qué? Porque le contó su sueño, la visión para el futuro, a una persona que no estaba de acuerdo con lo que ellos habían soñado. Y lo peligroso de esto, mi hermano, es porque muchas de las veces se lo contamos a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Pero como el sueño no es para ellos directamente, empiezan a crear una atmósfera donde yo comienzo a dudar. Y por yo haber contado el sueño, crea una envidia, así como lo hizo con José, crea una envidia de acuerdo a lo que Dios me acaba de mostrar. Y muchas de las veces otros pueden reconocer el talento y el don que Dios ha depositado en usted para poder ellos tener esa envidia o esos celos de lo que Dios está haciendo en su vida. Muchas de las veces ellos lo pueden reconocer aún más que nosotros mismos. Y esa es la razón por la cual yo no puedo tener cabida en la vida de alguien que no puede realizar el potencial y el talento y el don que Dios ha depositado en mí. Por eso tengo que tener cuidado con quién me junto y con quién comparto los sueños. Porque en el momento que yo comienzo a hablar lo que Dios depositó en mí, el enemigo va a utilizar todo lo que él puede para tratar de extinguir, apachurrar o presionar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y aquí es donde entran muchas de las veces las luchas y las pruebas, mi hermano. ¿Por qué? Porque empezamos nosotros a luchar en contra de emociones internas para poder nosotros sobrellevar los consejos o las opiniones de alguien más que muchas de las veces nos están tratando de desviar de lo que Dios nos ha mostrado. Pero más sin embargo, lo que ellos estaban tratando de utilizar para que José pudiera dejar de soñar, empezó Dios a utilizarlo para poder proveer para el futuro. Eso quiere decir que muchas de las veces no voy a entender lo que está sucediendo en este momento, porque no era para este momento, sino era para el futuro. Por eso cuando yo sueño, yo tengo que empezar a reconocer que muchas de las veces no es para ahorita, sino para el futuro. ¿Sabe? Una de las cosas más interesantes cuando estamos aquí en la iglesia, que Dios te revela algo y te puede revelar algo sobre la vida de alguien más, pero eso no quiere decir que lo tienes que ir a hablar en ese momento. Tienes que esperar el tiempo, hay tiempo para todo. Tienes que tener ese discernimiento o esa sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo aplicar esto que has conocido o que se te ha sido revelado y cuándo no es tiempo todavía y tenerlo guardado interno para que después pueda producir lo que fue intencionado para que produjera. En otras palabras, José, no hables tan rápido porque va a crear un ambiente de envidia o tal vez de celos por el sueño que Dios ha depositado en tu vida. No puede ser tan rápido para compartirlo con cualquier persona. Miren nomás lo que dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 18, versículo 16 dice, que la dádiva del hombre o el don del hombre le abre o ensancha su camino y lo llevará delante de los grandes. En otras palabras, va a abrir camino, tu talento te abre camino y te posiciona en el lugar donde tú tienes que estar para que puedas ser exitoso. Un miércoles empecé a hablar sobre una serie sobre el carácter y cómo el carácter puede ser desarrollado y cómo muchas de las veces nosotros podemos tener el talento
para ser posicionados y tener la oportunidad de poder nosotros estar en el lugar o en el cuarto adecuado para poder ser exitosos. Pero el carácter es el que te mantiene, el que te sostiene en ese lugar. Tu talento te abre o tu don te abre el camino y te posiciona en este lugar. Pero si no tienes el carácter detrás de él para sostenerte, para poder llegar a otro nivel, vas a volver a caer. Eso lo podemos ver a través de todos los deportes, de la gente que llega a las ligas mayores o a un lugar donde son profesionales, pero por falta de carácter caen y tenían mucho talento, muchos dones, muchas habilidades, pero su carácter no iba de acuerdo a lo que Dios les había dado. Pero eso ya es otra historia y eso ya es otro que nosotros podemos empezar a ver y a reconocer que las cosas que Dios nos dio, aún así pueden ser desarrolladas. Y quiero empezar un poquito a hablar sobre la habilidad que nosotros tenemos durante tiempos de crisis. Porque la crisis llega a tu vida, llega al mundo o puede llegar a la vida de alguien más, como sucedió en el tiempo ahorita de José y en la vida de José, para que él pudiera utilizar lo que Dios le había dado. Si no hay necesidad o si no hay crisis, si no hubiera Faraón tenido un sueño, ¿para qué hubiera sido útil el don que Dios le había dado a Faraón para poder interpretar sueños? Eso quiere decir que en el momento de crisis, Dios me está dando una oportunidad a mí para conocer quién soy realmente, para poder yo entender qué es lo que Él ha depositado dentro de mí. Entonces la crisis realmente es una oportunidad para yo poder usar lo que Dios ha depositado en mi vida. En otras palabras, el don que Dios me dio es la solución al problema. Medite en eso. Lo que yo tengo es la solución para el problema de alguien más. Ahorita en este momento, es cuando, mientras que estamos viendo, si no conoce la vida de José, José fue vendido como esclavo por sus hermanos y lo llevaron a Egipto, y en Egipto vio este hombre que la gracia de Dios estaba sobre él y lo hizo mayordomo sobre su casa. Y cuando lo hizo mayordomo sobre su casa, la esposa de este hombre le empezó a gustar José porque vio que era guapo, que vio que hacía las cosas bien y se quiso acostar con él, mas él salió corriendo y no se quedó ahí, y ella mintió, y ahora a través de esa mentira él estaba encarcelado, lo habían puesto en prisión y ahora era preso y se encontraba en un lugar donde él tal vez puede decir, pues Dios, ¿qué está pasando en mi vida? Está pasando momentos de oscuridad. Y miren nomás, el don o la habilidad que tenía él de parte de Dios era la solución o era el tiquete para que él pudiera salir de la prisión en la cual una mentira lo había metido. El don que él tenía de parte de Dios era el tiquete de la libertad para la prisión que una mentira lo había metido. Muchas de las veces, las mentiras que la gente dice de nosotros, empezamos nosotros a aceptarlas y a decir, bueno, esto es así. Pero si nosotros comenzamos a utilizar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, empezaremos a descubrir que esto es lo que nos va a sacar de la oscuridad, de la prisión, de la pobreza, de la amargura, de la ignorancia, todas estas cosas que quieren aprisionar nuestras almas, nuestras mentes. Dios llega y te dice, no te conformes a este siglo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Tienes que reconocer quién tú eres
para que no empieces a creer lo que alguien más está diciendo de ti, si no va de acuerdo a la palabra de Dios. Miren nomás, esto es bien tremendo, porque muchas de las veces nosotros pensamos que somos el regalo mejor que Dios pudo haber dado a este mundo. Que la realidad de las cosas, sí soy. Se crea. Sí somos. Entonces, ¿qué pasa? Dios, en medio de esta oscuridad, de esta prisión, de esta crisis, nos da la oportunidad de poder desarrollar el talento que Él ha depositado dentro de nosotros. En medio de la oscuridad, cuando nadie me está viendo, cuando no hay una cámara enfrente de mí, cuando no estoy buscando a ver cuánta gente me está viendo en vivo o cuánta gente está sintonizando a Creación Divina, Dios empieza a utilizar a personas que vengan a mi vida para yo poner por obra el don que Él me ha dado. Eso quiere decir que tengo que enseñar aún cuando las cámaras no estén prendidas. Eso quiere decir que tengo que amar aún cuando nadie me está viendo. Eso quiere decir que tengo que perdonar aún cuando no espero nada que me devuelvan ellos de regreso. Tengo que hacerlo porque ese soy yo. Porque ese es quien Dios me creó para que yo fuera. Pero en este tiempo muchas de las veces no hacemos algo al menos que alguien me esté viendo. Y Jesucristo desde antes, por eso me gusta la palabra de Dios, podemos ver que dice, no seas como los demás. No ores solamente porque alguien más te está viendo. No prediques simplemente para que la gente te vea a ti. Sino que tienes que tener un fundamento sólido para poder servir a Dios aun cuando nadie te está viendo. Tienes que tener una vida de oración aun cuando nadie te esté escuchando. No seas como esos que salen a las esquinas y empiezan a hablar y a adorar y a orar para que los otros lo vean, dice la palabra de Dios. Sino tienes que ser realmente lo que dices que eres. Dices que eres cristiano, busca a Dios. Dices que amas a Dios, obedece a Dios. Dices que quieres predicar, estudia la palabra de Dios. Dices que quieres enseñar, ten amor por los demás para que puedas tú compartir lo que Dios te ha dado a ti. Todas estas cosas son los componentes o lo que hace que tú realmente seas un éxito. Para que otros puedan ver lo que ellos mismos pueden ser si empiezan a hacer lo que Dios ha depositado en ellos. Eso quiere decir que si tú tienes el don o el talento para enseñar, enseña. Si Dios te dio el don para predicar, estudia. Tú no puedes nomás predicar por predicar, tienes que tener una sustancia dentro de ti. Tienes que poder conocer la palabra de Dios. Si tú tienes el don para dar, da. Si tú tienes el don para pensar, piensa, no nomás hables. Hay mucha gente que no utiliza lo que Dios le ha dado, porque quieren separar la iglesia de sus vidas. Hay mucha gente que son muy buenas para los negocios, para los números, pero no lo quieren utilizar en la iglesia, sino lo utilizan solamente para Dios. Siempre he visto que muchas de las veces ponemos el líder de alabanza, tiene un talento grande, tiene un don tremendo de Dios, puede cantar bien suave, y buscamos los mejores. Pero ponemos al hermano o a la hermana que no sabe ni sumar a cargo de las finanzas de la iglesia como tesorero. Cuando la realidad de las cosas tenemos que buscar el mismo profesionalismo para que todos los demás puedan ejecutar al nivel más alto que ellos puedan. Y saber que cuando nosotros nos enredamos en los negocios de Dios, cuando nosotros nos involucramos en los negocios de Dios, tenemos que ser lo mejor que nosotros podemos ser para que Él reciba toda la honra y toda la gloria. Tenemos que ser y prepararnos de la mejor manera que nosotros podemos para poder ejecutar a un nivel más alto de lo que estamos impuestos, porque no es para nosotros, sino es para Dios.
Eso quiere decir que no me puedo poner enfrente de una cámara nomás para hablar. Hay mucha gente que nomás habla. Tengo que tener algo sustancioso para que pueda yo decir algo y pueda producir algo en la vida de alguien más, hacer efecto para que ellos puedan desarrollar sus talentos, para que puedan ponerlos por obra y ayudar a alguien más. En otras palabras, cuando yo estoy en la oscuridad, cuando nadie me está viendo, ¿quién soy? ¿O solamente predico para que alguien más me vea? ¿Solamente doy para que alguien más me vea? ¿Solamente enseño para que alguien más me vea? ¿O realmente tengo el amor para las personas? Porque muchas de las veces no hemos alcanzado a reconocer que lo que Dios me dio no quiere decir que se va a quedar a este nivel, sino estoy pasando por un proceso y una prueba para que después yo pueda ver que lo que soñé antes, cuando nadie me creía, se va a volver o se va a convertir en realidad. Por eso es tan importante recordar lo que Dios a mí me dijo cuando nadie me escuchó, cuando nadie me habló, cuando alguien se burlaba de lo que Dios había depositado en mí o lo que había hablado en mí, los sueños, las visiones, los deseos, porque no es para ahorita, sino es para el futuro. Dios simplemente me está dando imágenes de quién yo voy a ser, pero yo no puedo convertirme en esa persona si primero no paso por un proceso. Y muchas de las veces, una vez les estaba contando sobre poder nosotros establecer metas en nuestras vidas. Y le dije, una de las metas es que cada uno de nosotros, vamos a decir, tenemos que poner que seamos millonarios. Mucha de la gente no habla de estas cosas porque piensa que la iglesia o las personas nomás andan buscando dinero. Pero no se trata del dinero, sino se trata de la persona que me estoy convirtiendo para yo poder manejar ese tipo de dinero. Porque el dinero lo puedo regalar después, pero la persona en que yo me he convertido, en la persona que he crecido y he madurado y he subido a otro nivel, nadie me lo puede quitar. No se trata del dinero, sino se trata de quién Dios quiere que yo sea. Y para eso es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, a hacer las cosas, aun cuando parece que nadie nos está viendo. Porque Dios va a traer a las personas adecuadas a nuestro alrededor para que nosotros podamos salir de esta prisión, así como estaba José, o del lugar oscuro. Entonces, Dios traerá a la gente necesaria para que tú puedas subir de nivel. Me gusta muchas de las veces porque cuando empiezo a analizar las personas que me rodean, empiezo a ver que hay personas en mi vida que si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios que está sobre mi vida, no estuvieran a mi lado. Sino que Dios los trajo para un tiempo como este, para que nos reunamos y trabajemos como equipo, para que su palabra sea eficaz y podamos transmitir, podamos enseñar, podamos desarrollar el talento de alguien más a través tal vez de este medio. Pero vamos a hablar un poquito más. Si una persona está dispuesta a aprender, es más que suficiente que simplemente ir a la iglesia y esperar que estén cientos de personas o tal vez miles de personas. Yo me tengo que preparar de la misma manera si solamente viene una persona a la iglesia, que me prepararía si estuvieran 10,000 personas en la iglesia. Me tengo que preparar de la misma manera porque mi mentalidad no ha cambiado y no estoy yo viniendo a servir al público, sino vengo a depositar lo que Dios me ha dado en la vida de ellos, sea uno o sean 100,000. No importa. Y quiero decirle esto porque su don es la solución para el problema de alguien más. El don que Dios le dio a usted no es para usted solamente. Es para beneficio de alguien más. Y no crea que me he salido de lo que estamos hablando, sino que estoy encapsulando y viendo para que podamos llegar al punto donde Faraón tuvo este sueño. Faraón tuvo un sueño
donde vio a las vacas gordas, hermosas, y a las flacas, feas. ¿Qué sucedió? No entendía. Pero el talento o el don que José tenía le iba a solucionar el problema a una persona tan importante que iba a elevar a José a otro nivel, porque tenía la capacidad no solamente de interpretar sueños, sino de ejecutar un plan para que hubiera provisión para toda una nación. Entonces, lo único que hizo el don es poder abrir el camino para posicionarlo delante del rey, que lo iba a elevar a otra posición para que él pudiera proveer no solamente para Egipto, sino para Israel. Israel siendo Jacob, Jacob siendo su padre encapsulando la familia, y pudieran ellos entrar bajo la protección divina de Dios. Aun cuando estaba una crisis, Dios proveyó un lugar donde sus hijos podían ir y refugiarse en medio de una crisis. Y esto es algo bien tremendo, porque empezamos nosotros a poder descubrir que Dios está trabajando aun cuando no parece que está trabajando. Cuando usted estaba en la prisión y en la oscuridad, Dios estaba mandando a la gente adecuada que iban a ir y llevar el mensaje para que las dos personas que necesitaban unirse se reunieran. Este tiene un problema y este tiene la solución. Vamos a juntarlos, y el don que Dios a mí me dio, Dios me junta con la persona adecuada para yo poder solucionar su problema y proveer al mismo tiempo para mi familia. Si usted se desarrolla su don de una manera tan excelente, tan profesional, y se enfoca en hacer lo que Dios lo llamó a hacer, yo le aseguro que la prosperidad y la bendición va a llegar a su vida. Porque la gente va a pagar para que usted solucione los problemas de sus vidas. Por eso nosotros pagamos para ver a personas por el talento que ellos tienen. Porque el talento rompe toda barrera y todo obstáculo, porque Él es la solución al problema y trae felicidad a nuestra vida. Yo le aseguro que Vicente Fernández no tiene ningún problema mientras que él está cantando, porque es el don que Dios le dio. Nomás con que no hable, porque no sabe hablar. Puede cantar. Y eso trajo provisión a su vida. Y ahora él está disfrutando del fruto, porque puso su don a obra, empezó a obrar en lo que Dios le dio. Y ahora ese don proveyó para no solamente él, sino también para su familia. Porque solucionó el problema o la necesidad que tal vez él pudo haber tenido, y no solamente él, sino para alguien más. Entonces Faraón tiene un problema que nadie podía solucionar. Usted tiene un don para que usted pueda darle la solución al problema que alguien más tal vez no pueda solucionar. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para que después puedas recibir o cosechar el fruto de lo que sembraste mientras que nadie te daba? Puedes ser heredero de la palabra de Dios, pero tal vez no estás listo para la herencia. Como mi hijo, mis hijas, aún todavía están muy pequeños. ¿Para qué? Para recibir, tal vez si yo les quiero dar una troca, un carro, el mismo hijo, la misma hija, pero un tiempo diferente. Tienen que madurar un poco, todavía no saben manejar. El regalo va a estar ahí, pero tienen que madurar para que el regalo o la bendición esté lista y ellos estén listos para la bendición. Muchas de las veces decimos, Señor, pues ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que necesitamos subir al nivel donde necesitamos estar para que la bendición pueda ser de bendición para nosotros y no de maldición.
Y José necesitaba haber pasado y madurar por ciertas cosas. Y esto es lo tremendo, a través de todo lo que él estaba pasando y sufriendo, por mentiras, por engaños, por traiciones. Imagínense ser vendido por sus hermanos. La traición que él había de haber pasado o pensado, y aún así su corazón no se amargó. No se amargó de tal manera que dijo, ya no voy a contar mis sueños, ya no voy a ayudar a alguien más, ya no voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Sino que fue lo suficientemente humilde y se entregó completamente a Dios para decir, aun cuando mientan de mí, voy a seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y esto es lo interesante, porque con tu talento, mi amado hermano, viene responsabilidad. Tu talento tiene algo tan poderoso que crea responsabilidad para tu vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que no solamente puedes tú tener talento sin esperar que tengas responsabilidad. Sabe, muchas de las veces yo prefiero no haber tenido la solución al problema o no haber sabido la solución al problema, que saber la solución y hacer nada al respecto. La Biblia lo dice de esta manera, que el pecado no está en no saber, sino en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Porque ahora, a través del conocimiento, entra una responsabilidad a mi vida. Cuando yo sé arreglar las cosas y no las arreglo, entonces yo tengo que dar cuentas a Dios por lo que no hice. No solamente por lo que hice, sino por mi falta de fe. ¿Por qué digo falta de fe? Porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras no puedo yo agradar a Dios. Porque estoy reconociendo que yo tengo la solución al problema, pero tengo tanto temor que no estoy dispuesto a actuar para solucionar el problema. Esto es lo suave. La fe sin obras está muerta. Tú muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, no nomás puedo hablar, necesito tener acción. Tiene que haber acción hacia lo que yo estoy diciendo. Cuando Moisés iba a cruzar el mar rojo, dijo, ¿y ahora qué? Le dijo Dios, ¿para qué me miras a mí? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? Extiende la vara. Empezó a soplar el aire, empezaron a moverse, pero tuvo que accionar, tuvo que él usar lo que Dios le había dado y él tenía en su mano. Muchas de las veces le buscamos y decimos, Señor, ¿y ahora qué? Y Dios me está diciendo, pues usa lo que te di. Usa lo que te di. Dios nunca nos dio una silla. Dios nunca nos dio una mesa. Dios nunca nos dio un carro. Dios lo único que nos dio fue nuestra mente, la arma más poderosa que nosotros tenemos. Empezamos nosotros a ver un árbol y decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer una silla, yo puedo hacer una mesa. Es más, hasta papel sale de ahí. ¿Qué puedo empezar a usar que está a mi alcance con mi mente, que yo puedo utilizar, mi arma más poderosa que Dios me dio para beneficio de los demás? Entonces, si yo fuera el diablo, yo trataría de invalidar o de robar y de quitar la arma más poderosa que tienen los hijos de Dios. Y eso es la mente. Eso es la manera de pensar. Si yo no puedo alcanzar a reconocer quién soy yo, entonces el enemigo tiene una ventaja sobre mi vida. Si yo no utilizo lo que Dios a mí me ha dado, entonces el enemigo tiene una ventaja sobre mi vida. Y yo no quiero que el enemigo tenga ventaja sobre mi vida, porque entonces él tiene la capacidad de poder derrotar por lo que yo no sé y lo que yo no conozco. Y aun cuando empiece a reconocer, trata de infundir temor a mi vida para que no accione y no actúe sobre la solución que Dios me reveló. Por eso cuando llega Faraón y le dice, hey, tengo este sueño, le dice a José. José le da una interpretación, pero no solamente le da la interpretación, sino que le da un plan para que él pueda ejecutar
para que él pueda sobrellevar y pasar por estos 7 años de abundancia y luego después de estos otros 7 años de escasez, como si nada hubiera pasado. Todos los demás van a tener problemas menos Egipto. ¿Por qué? Porque vamos a poner un plan en acción. En otras palabras, no solamente nos sirve tener la solución o estar abiertos y decir, hay ese problema. No importa si hay ese problema, es cómo voy a arreglar yo el problema. Si usted le pasa algo en su casa y dice, se me está inundando la casa, eso ya lo sabemos todos. Puedes llegar y ver y decir, se te está inundando la casa, eso no importa. Lo que importa es cómo le voy a hacer para parar que la agua siga saliendo del boiler, de esta línea. ¿Cómo voy a arreglar esta línea? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Cuál es el paso número 1? Porque muchas de las veces vemos el problema, pero no tenemos la capacidad de solucionarlo. Y cuando tenemos la capacidad de solucionarlo, llega y dice, no, pues cierra la válvula. Llega y compra esta y empieza corta la agua, reemplaza la línea, vueldea la línea, haz lo que tengas que hacer. Pues sí, es muy fácil también decir la solución, pero ¿cuántos están dispuestos a hacerlo aun cuando no es su propia casa? Que no tiene nada de beneficio para nosotros. Jesucristo dijo, si te dicen que vas con ellos 1 milla, no, llévalos la otra milla. No pares en simplemente decirles, va a haber escasez, va a haber una hambre tan tremenda que no se la van a acabar. Sino que tenemos que poner por obra un plan, ejecutar el plan, para que nosotros podamos empezar a ver cómo Dios ha puesto la provisión para el problema. Y yo sé que, y no quiero durar mucho tiempo en esto, porque me puedo meter en esta cosa y no salir de este punto. Porque con tu talento viene una responsabilidad tan grande que se va a requerir de fe que tú puedas hacerlo. El justo por fe vivirá. Tiene tantas cosas, tan profundo eso, cuando dices que el justo por fe vivirá. En otras palabras, tienes un hombre, una mujer de acción. Tienes que tener un propósito determinado que nada te va a detener para poder tú ejecutar lo que Dios te mandó a hacer. Tienes la solución al problema. Ahorita el problema que tenía el mundo era el pecado. Dios dijo, yo sé que el pecado es el problema. Voy a mandar a mi hijo, voy a ejecutar y poner por obra un plan para que él pague el precio para poder quitar el problema de en medio y que ellos puedan disfrutar de esta libertad, de este amor, de esta comunión, de esta vida eterna que yo quiero tener con ellos. Dios es un Dios de acción. Dios es un Dios que no se queda parado. Dios siempre está trabajando, como dice el canto, aun cuando yo no lo pueda ver. Y miren nomás, esto es lo tremendo. Esto es lo tremendo, esto es lo tremendo. Muchas de las veces, por el don que Dios a mí me dio, comienzo yo a pensar que se trata de mí. Que se trata de mí. Y me puse a pensar, dije, ¿por qué Dios ha bendecido a José de una manera que lo subió y lo hizo segundo al rey en Egipto, y todo lo que él decía se hacía? ¿Qué de especial tenía José? ¿Qué cosas hizo José para hacer esto? Y muchas de las veces platicaba con mi madre el día de ayer y platicábamos, le decía, es que yo no puedo saber a dónde voy si no conozco mi historia. En otras palabras, no puedo ver mi futuro si no conozco mi pasado. Para poder entender por qué soy como soy. Para poder entender muchas de las cosas que han sucedido. Y aquí esto es lo tremendo. Y ayer yo me estaba gozando, que me levantaba y decía, wow, qué tremendo, gracias Dios. Porque muchas de las cosas que nosotros estamos disfrutando el día de hoy, no lo estamos disfrutando por nosotros, sino porque Dios había hecho un pacto
con alguien más, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, con alguien, y ahora yo estoy cosechando el fruto de ese pacto. Y la razón por la cual Dios está bendiciendo mi vida ni es para mí, sino es por el pacto que hizo con alguien más. Alguien se paró en la brecha hace años y dijo: Señor, mi casa y yo te vamos a servir, y permitió que la bendición entrara a esa familia, a esa descendencia, para que yo pudiera estar aquí el día de hoy. No se trata de mí, se trata del pacto que Dios hizo conmigo, con mi familia, con mi descendencia. Yo soy parte del plan perfecto y divino de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Abraham le creyó a Dios. Isaac le creyó a Dios. Jacob le creyó a Dios. Y porque Dios hizo un pacto con Abraham, ahora Isaac tuvo que beneficiar de eso. Jacob tuvo que beneficiar de eso. Estaba acostado y dijo ahí en una piedra, cuando la llamó y se le empezó a aparecer, que empezó a ver los ángeles, Dios le dijo que él iba a ser una gran nación, así como le había dicho a su padre Isaac y a su padre Abraham. Entonces, para que Dios pudiera cumplir su palabra, tuvo que llevar a José a Egipto, porque sabía que iba a llegar esta crisis a su vida. Pero para que Jacob, que le cambió su nombre a Israel, pudiera sobrevivir con sus 12 hijos, con las 12 tribus de Judá, para que él pudiera entrar a la tierra prometida, para que Dios cumpliera su palabra, José necesitaba estar en Egipto en el tiempo que él entró ahí, no el tiempo que José quiso, tal vez no bajo las circunstancias que José quiso, pero no se trataba de José, se trataba del pacto que Dios hizo con un hijo de Dios que le creyó, y tuvo que utilizar a José, y depositó el don, la habilidad, para que proveyera para su familia. Y miren nomás, esto está bien suave. Lo que Jacob pensó que había muerto, Dios estaba usándolo para que traerlo a vida y hubiera provisión para su familia. El negocio que tal vez tú pensabas que estaba muerto, ni sabes lo que Dios está haciendo, que puede traer provisión para tu familia, por medio del don que Dios depositó en ti. José tipificando el don, Jacob tipificando el pacto que Dios hizo contigo. Porque acuérdese lo que dice la Biblia, que Dios reconcilió con él mismo al mundo por medio de Jesucristo. En otras palabras, tuvo que haber dos partes. Tuvo Dios que hacer por el amor, que a través de Jesucristo nosotros fuéramos reconciliados y yo pueda recibir la gracia. Yo estoy disfrutando de la gracia porque Dios me amó tanto que su Hijo pagó el precio por mí. Agarre esto, porque esto está tremendo. No se trata de mí. Yo soy parte del plan perfecto de Dios. Y lo que Jacob pensaba que estaba muerto, iba a ser lo que Dios utilizó para salvar su vida, para salvar, para que su palabra y el pacto que él le dio pudiera hacerse realidad. La protección divina, el plan perfecto, tuvo que pasar por un proceso, y tuvieron que vender a su hermano y hacerlo esclavo, y él pasar por prisión. Pero él es el que tenía el corazón adecuado para poder pasar por ese proceso. Señor, ¿por qué yo? Porque tú tienes el corazón adecuado. Dios te ha llamado para que tú seas el que provea para tu familia. Y va a utilizar lo que Él depositó en ti para que tú puedas llegar a un mundo que tal vez no conoces, pero que vas a conquistar por medio de la sabiduría y del conocimiento que Dios te dio. El amor por tu familia es el que te va a llevar a ese lugar.
Muchas de las veces no sabemos cómo vamos a salir de esta situación que está pasando el mundo. Pero lo único que sí sabemos es que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y lo que parece que estás perdiendo, yo te lo aseguro y te lo digo en este día, Dios está a punto de restaurar y va a haber un avivamiento en la iglesia, en sus hijos, para que podamos nosotros revivir y recapacitar, para nosotros poder enseñarle al mundo realmente quién es Dios. Si Dios te dijo que estaría contigo hasta el fin del mundo, mi amado hermano, Él estará contigo hasta el fin del mundo, abriendo caminos por medio de la oscuridad que tal vez tú ni te des cuenta. Por eso su palabra es la que me guía. Él es el camino, Él es la verdad, Él es el que provee esa vida para mí, el que me sostiene bajo sus manos, el que me guarda, el que llega y me meto al abrigo del Altísimo y me protege, el que manda a sus ángeles que acampen a mi alrededor. ¿Para qué? Para que me levanten, para que mi pie no tropiece en piedra, para que ninguna arma que el enemigo forje en contra mía prospere, sino que Dios la use para bien, para beneficio no solamente de mí, sino de mi familia, de mi descendencia, porque alguien antes de mí, Dios tuvo que haber hecho un pacto con ellos, y Dios me está utilizando para que yo pueda proveer por algo que tal vez que yo ni me imagino. Hay cosas tan grandes que tal vez no te imaginas que vienen para tu vida, que sientes un llamado, pero tienes que recordar, volviendo otra vez a José, tienes que recordar el sueño que Dios primero te dio. Cuando vio que la luna y las estrellas se inclinaban ante él, que los manojos llegaban y se postraban ante él. No se trataba de ti, sino se trataba de una provisión que Dios estaba a punto de traer a tu familia. Y Dios te escogió a ti para que tú fueras el punto de contacto por el don. ¿Qué don es el que Dios tiene preparado para ti? ¿Cuál es el don que Dios te dio? ¿Cómo lo puedes tú utilizar en este tiempo de crisis para beneficio a los demás? Dios siempre está ahí, y aún lo que parece que está muerto, mi amado hermano, nunca es imposible para Dios. ¿Dónde dejaste de creer? Les platicaba la semana pasada. ¿Dónde enterraste a Lázaro? Lo que pensabas que estaba muerto, llegó Jesús y se paró en medio de la muerte y dijo: Lázaro, sal fuera. Y trajo vida a algo que se estaba deshaciendo. Donde los gusanos, porque ya llevaba 4 días muerto, los gusanos empezaban a comer, donde la carne ya empezaba a desaparecer, las cosas empezaban a traer descompostura, y ya parecía que olía feo, ya nada estaba como lo antes lo habíamos visto, estaba desfigurado, tal vez no lo puedes reconocer, pero yo te digo en este día que Dios puede traer vida aún a lo que tú piensas que está muerto. Aun cuando parece que ya no tiene solución, aun cuando Dios habla, el mundo espiritual empieza a obrar y se empieza a mover a la voz de Dios, porque la voz de Dios es eterna, es todopoderoso Dios, que lo imposible se convierte en algo posible para que usted y yo podamos seguir adelante. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mi amado hermano, pero el propósito de Dios es el que persevera. Si usted no reconoce quién es, ¿cómo podrá estar usted siendo eficaz al 100% en su familia? Tenemos que empezar a reconocer que Dios está con nosotros, no porque somos buenos, sino porque Él es bueno. El talento que Él me dio, los dones que Él me ha dado, tal vez las habilidades, no son solamente para mí, sino son para alguien más. Yo tengo la solución al problema de alguien más. Yo tengo la solución para el problema de alguien más. Inspecciónese usted mismo. Analice su vida y diga: Señor, ¿qué es lo que tú me has dado a mí? ¿Para qué yo puedo ayudar a alguien más? ¿Cómo es que yo puedo ayudar a alguien más?
Es tiempo, mi amado hermano. Si yo no doy, ¿cómo puedo esperar recibir? Si yo no doy, tal vez yo puedo tener un problema. Y alguien que no ha dado tiene la solución, pero está siendo egoísta en no haberme enseñado, y mi bendición está siendo detenida porque alguien no está soltando lo que Dios depositó en él. Imagínense si José guardaba esa interpretación por temor, por miedo o por egoísta o por cualquier cosa. Todos se hubieran muerto de hambre. No puedo ser egoísta con el don que Dios me dio. Si usted tiene el don de enseñar, enseñe. Si usted tiene el don de dar, dé. De predicar, predique. De amar, ame. Cualquier cosa que Dios le dio, utilícela para la honra y gloria de Él. Quiero hacer una oración con usted en este día. Y quiero decirle que nada de esto hubiera sido posible sin que las personas que tal vez nadie ve, detrás de las cámaras, tal vez en sus casas, estén haciendo su función y haciendo lo que Dios los está llamando a hacer. Realmente todos somos esenciales. No más que tal vez no nos hemos dado cuenta. ¿Para qué? Conózcase a sí mismo. Enseñe, predique, nunca se dé por vencido. Enfóquese en lo que Dios lo llamó a hacer. No se preocupe por las opiniones de los demás. Preocúpese por la opinión de Dios. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice su palabra? ¿A mí qué me importa lo que los demás dicen? Eso quiere decir que mi enfoque no está en el lugar donde tiene que estar. No puedo yo recibir si no doy. Quiero orar por la ofrenda en este día. Todos aquellos que ofrendan a través de Cash App, primeramente le doy las gracias porque está sembrando en tierra fértil y usted va a cosechar al 100 por 1 porque Dios bendice a cada hora alegre. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en este día. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha estado conmigo en este día. Te pido, Espíritu Santo, Señor, que mientras que esta producción o este programa se acabe, Señor, tú sigas ministrándolos de una manera sobrenatural, para que ellos sigan aprendiendo, Señor, quiénes son en ti, y les des un plan, no solamente una visión, sino un plan de cómo ejecutar lo que tú les has mostrado, Señor, para que puedan ser eficaces en sus vidas, Señor. Puedan ser, papito lindo, Señor, de bendición para alguien más. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada hora alegre que va a dar ofrendas y diezmos en este día, Jehová. Y te doy gracias, Jehová. Te doy gracias, papito lindo, Señor, por esta oportunidad que nos das para enseñar, para ministrar, Señor. Para que otros puedan también desarrollar sus talentos, te doy. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, los espero aquí el miércoles. Amén. Hasta luego. Gracias por conectarte el día de hoy. Esperamos y hayas disfrutado nuestro servicio. Nos vemos el miércoles a las 7 p.m. Dios te bendiga.